Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. Lo mencioné también el día de la oración el jueves que estuvimos. Y les decía que para el 2033 seguramente va a haber una gran cosecha, porque la resurrección de Cristo es algo que marcó la historia como el triunfo del cristianismo. Por eso estamos aquí. Pero para llegar a ese tiempo de una gran cosecha, ¿cuántos creen que primero tenemos que sembrar? Entonces la iglesia tiene que sembrar. He estado hablando de evangelizar, he estado hablando de compartir, he estado hablando de que si la iglesia va a entrar en un mover tan maravilloso de un avivamiento donde muchas personas vendrán al conocimiento y se levantará. Yo sí creo que la cosecha más grande en la historia contemporánea, amén, sobre el conocimiento de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, si tú te das cuenta, muchos de los avivamientos que ha habido a niveles regionales o mundiales siempre han sido a veces a través de presiones, a través de persecuciones, a través de situaciones que incomodan a la iglesia a salir adelante. Hoy el mundo está en un caos, lo puedo decir literal, en un caos, sí, de órdenes mundiales cambiando. Tú no sabes exactamente, o naturalmente, al menos que conozcas toda la geopolítica que se está dando, todos los cambios que está surgiendo en el mundo, y tú amaneces con una noticia, amaneces con otra, y amaneces con esto, y amaneces con lo otro, y guerra y situaciones tan complejas. Nuestro país está viviendo una convulsión tremenda como nunca antes también vista. Y bueno, creo que la iglesia ahí está parada. La pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Y hasta dónde nos estamos preparando como iglesia para todo esto. Así que yo no dudo que Dios está cortando los tiempos y que además hay algo que está prometido, que Jesús regresará. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y que todo esto nos lleva a que nosotros debemos estar listos, hacer planes como si fuéramos a vivir 1000 años, pero a estar listos como si el Señor regresara el día de mañana. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y ya entrando en el tema de este día, hablando sobre la tercera parte de una serie que he estado tocando que se llama Camino a la Cruz, en donde en ese recorrido antes de que Jesús llegara a la cruz, al menos puedo leer en el Evangelio de Lucas 3 veces que Jesús anunció su muerte. Y hoy voy a mencionar la tercera vez que Jesús anunció su muerte, y le he puesto como título: Cuando Dios no tiene sentido. Diga conmigo: cuando Dios no tiene sentido. Hay muchas cosas en nuestra vida, hay momentos en la vida en donde Dios habla a través de circunstancias, a través de la palabra de alguien más, a través de la misma Biblia, a través de... Yo puedo decir honestamente que no he escuchado la voz audible de parte de Dios,
pero sí he percibido en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mi mente sobre todo, veces cuando Dios establece un pensamiento muy insinuante, muy determinante, y puedo decir, creo que seguramente Dios está hablando a mi vida de esta manera. Muchas veces lo he hecho a través de un canto, otras veces a través de alguien más y muchas a través de la palabra misma. Entonces, de que Dios habla, Dios habla. A veces las circunstancias nos están diciendo algo, pero nosotros no entendemos esto. A veces escuchamos, pero no comprendemos, ¿no? Ejemplo, tú puedes venir a la iglesia y escuchar un mensaje y después de que pasas esa puerta, si alguien te pregunta, pues nunca entendiste nada, ¿no? No te preocupes, eso le pasó a los discípulos, ¿sí? Estamos a veces tan cerca de Jesús, pero tan lejos de su propósito, ¿sí? Este pasaje que vamos a tocar ahorita es la recta final del ministerio de Jesús. Él está a unos días de subir a Jerusalén a una fiesta y no exactamente iba a ir como turista, sino iba a ir como un cordero que se iba a entregar. Y aunque los discípulos físicamente estaban con él, espiritualmente estaban desconectados del mensaje. No entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Quiero que vayas, que leas conmigo Lucas capítulo 18, verso 31 al 34. Y veas cómo Jesús anuncia su muerte y nos da unas pautas que quiero tocar ahí, enfatizar ahí al respecto. Dice que Jesús llamó a sus discípulos aparte. ¿Okay? Yo creo que otra vez la enseñanza era profunda, iba a dar el plan de Dios, iba a revelar el plan de Dios para su vida misma y los llama aparte y dice que les dijo, escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. En otras palabras, a ver, todas las profecías que se han dicho de mí se van a cumplir. Todo lo que Dios escribió de mí 700 años antes se van a cumplir. Todo lo que se escribió en Isaías 53 sobre mí se va a cumplir. Lo que muchos salmistas escribieron se va a cumplir. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Y su palabra no puede volver vacía, se va a cumplir. Y dice, todas las predicciones acerca de mí se van a cumplir. Y dice, será entregado a los romanos y se burlarán de él. Empieza a dar más detalles. Imagínate estos detalles. Dice, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Sigue adelante, dice, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero no termina ahí, dice, pero al tercer día resucitará. Amén. Y sigue diciendo, y viene una frase que es siempre cuando uno está explicando algo o está diciendo una buena historia, ya cuando viene esta frase, quiere decir que no todo está bien. Diga conmigo, sin embargo. Dice la escritura, ellos no entendieron nada de esto. Era la tercera vez que el maestro les estaba diciendo y ellos no entendían nada. Yo que el maestro les hubiera dicho, o una de dos, o van con un psicopedagogo, o van a la hermosa Celebremos la Recuperación. Algo tienen que hacer por su vida, chicos. Porque por más que les hablo, no entienden. Y dice que sus palabras de gran importancia estaba oculta para ellos. ¿Y saben qué? Dice que no captaban lo que les decían. O sea, chavo, no la captas. Por más que te digo, no lo captas. ¿Qué te está pasando? Así que ya no nos podemos sentir tan mal cuando no la captamos. Los discípulos ya llevaban 3 veces y no la captaban.
¿Qué te parece si oramos antes de seguir? Padre, te damos gracias por estos momentos, porque sé que tú has puesto este momento para escuchar tu palabra. Tu palabra ya es bendita, solamente que hoy caerá en buena tierra. Yo lo creo, Señor, y lo confieso, que dará fruto para el cual tu palabra es bendita. Quita todo desorden en nuestra vida. Quita hoy, Señor, toda distracción que pudiera, Señor, impedir que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es el tercer anuncio de la pasión de Jesús cuando antes de ir a la cruz. Antes ya venía diciendo en nosotros dos que iba a sufrir, que iba a morir, había insinuado su resurrección, pero ahorita ya es mucho más claro, ya empieza a dar detalles, de hecho ya revela con detalles lo que le va a pasar. Eso ahorita los voy a resaltar. Jesús ya no está hablando por parábolas, ya está hablando de una forma directa. Y entonces yo puedo entender que la cruz no fue un accidente, la cruz fue un plan. Otra vez, la cruz no fue un accidente, la cruz fue un plan. Y Jesús comienza a revelar el plan de Dios para él y le dice, todas las profecías de los profetas se harán realidad. Y él comienza a conectar lo que pasó en el Antiguo Testamento con lo que pasa en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Figuras que ya se venían dando desde un cordero inmolado con lo que iba a pasar con él. Figuras desde que Abraham va a entregar a Isaac y quien reemplaza la vida de Isaac es un cordero. Esas figuras se estaban ya revelando ya de una manera literal y de una manera, lo iba a vivir de manera física. Y Jesús les dice, todas esas profecías se tienen que cumplir. Hay muchas que se cumplieron, solamente te voy a mencionar algunas. Todas son relevantes, pero creo que hay algunas que nos llevan al punto de que son más conocidas. Por ejemplo, el Mesías, había una profecía que iba a ser rechazado y que iba a ser despreciado. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. En él se cumplió, sí, porque fue rechazado por la gente de su tiempo, por los líderes religiosos, y no fue reconocido como el Mesías. Número 2, fue entregado y traicionado. Ya se venía diciendo desde el Salmo 41:9, aún mi amigo íntimo levantó contra mí el talón. Cumplimiento, ustedes lo saben, Judas, alguien que se sentó con él, alguien que caminó con él, lo traicionó. 3, se venía diciendo que iba a ser humillado y que iba a sufrir burla. Isaías 56 dice, di mi rostro a los que me herían, no escondí mi rostro de injurias. Salmo 22:7, todos los que me ven se burlan de mí. ¿Cuándo fue cumplido? Cuando a él se burlaron de él, cuando fue escupido, cuando lo ridiculizaron como rey. 4, se venía profetizando que iba a ser azotado y herido. Isaías 53:5 dice, por sus llagas nosotros fuimos sanados o curados. Cumplimiento, él fue azotado brutalmente antes de la crucifixión. 5, sería contado entre pecadores. Isaías 53:12 dice, fue contado con los pecadores. Cumplimiento, Jesús murió al lado de 2 criminales. 6, moriría de forma violenta. Salmo 22:16, horadaron mis pies y mis manos, o mis manos y mis pies. Cumplimiento, la crucifixión. Y ojo con esto, cuando se escribió este salmo aún no existía el castigo de la crucifixión, no se conocía, pero ya se estaba diciendo que Jesús sus manos iban a ser horadadas a través de los clavos. Y eso se cumplió en el día de la crucifixión. 7, no se defendería. Isaías 53:7 dice, como cordero no abrió su boca.
Cumplimiento. No vemos registro en donde Jesús haga lo contrario, sino Jesús guarda silencio ante sus acusadores. 8. Moriría, pero no quedaría en la tumba. Ya se venía registrando desde el Salmo 16:10. No dejarás mi alma en el Seol. Cumplimiento. Al tercer día Jesús resucitó. Amén. 9. Su sufrimiento tendría un propósito redentor. Y una vez más, Isaías 53, 4 y 6. Él llevó nuestras enfermedades. Cumplimiento. Su muerte fue sustitutiva por nuestros pecados. En resumen, Jesús no fue víctima, fue un cumplimiento de profecías. La cruz no fue una tragedia, fueron profecías cumplidas. Entonces me queda claro que cuando Dios tiene un plan, abre su boca y dice esto va a ocurrir, tarde o temprano va a ocurrir. Si Dios ha prometido algo sobre tu vida, tarde o temprano va a ocurrir en tu vida, en tu familia, en donde haya prometido algo, Dios lo va a cumplir, porque Él no puede mentir. Él no se va a arrepentir de que su palabra que ha vertido sobre ti, sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, se cumpla, porque Él es Dios y Él siempre cumple lo que dice. Amén. Dele un aplauso al Señor. Me encanta saber que Dios no improvisa. Dios no es una persona improvisada. Dios lo que hace es cumplir su plan. Dios hoy no se levantó y dice, a ver, ¿qué le voy a dar a él, a ella? No, pues como que le voy a bendecir hoy. No. Nosotros ya estamos dentro de un plan trazado por Dios. Dios no es un Dios de improvisaciones. Jesús, cuando dijo que las profecías iban a cumplir, luego comienza a mencionar cosas a detalle, con precisión. No suaviza su mensaje y dice, voy a ser entregado, se van a burlar de mí, voy a ser humillado, me van a escupir, me van a azotar con un látigo, me van a matar. Y esto no era simbólico, era algo sorprendente. Jesús exactamente sabía lo que le esperaba al llegar a Jerusalén. Y saben, aún así decide seguir caminando hacia su destino. Algo maravilloso. Yo no sé quién de nosotros pudiera saber mañana qué te va a pasar y todavía decidas ir a ese lugar. Pero a Jesús nadie le obligó a ir. Jesús decidió por amor a ti y por amor a mí ir a ese lugar y entregar su vida. Porque el plan era ese. El plan es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso. Así que el amor de Cristo, escúcheme esto, no se mide en palabras, se mide en su sacrificio. El amor de Cristo no se mide en palabras. Le hubiera salido más barato, le hubiera salido mucho mejor hablando humanamente y sin sentido espiritual, que hubiera hecho un poema para la iglesia La Hermosa y le hubiera dicho, yo los quiero mucho, los estimo y qué bueno y que estén bien. Pero el amor de Cristo no se mide en palabras, sino se mide en las acciones del sacrificio que Él tuvo para cada uno de nosotros. Eso es maravilloso porque esas fueron sus acciones. Cada paso que daba hacia Jerusalén era un paso hacia tu redención, hacia mi redención. Se iban a burlar de Él, lo iban a tratar de manera vergonzosa y dice, me van a escupir. Estas acciones no solamente iba a recibir una violencia física, sino una violencia emocional, una humillación intencional. Burlarse era ridiculizarlo como rey de los judíos. Yo no sé cuántos saben que a Jesús en su cruz le pusieron un letrero que decía rey de los judíos. Y en ese letrero todo mundo decía, y podían burlarse de él y decir, mira, si eres rey, bájate de la cruz. Había al lado gente que estaba muriendo con él, que ellos sí tenían algo que pagar y también se empezaron a burlar. Si tú tienes el poder, pues bájate de la cruz y bájanos a nosotros mismos.
En su proceso de juicio se burlaron tanto de él, lo quisieron ridiculizar como rey, que le pusieron una túnica y lo desnudaron y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Así pareces un rey. Y alguien seguramente por ahí tuvo la magnífica o mala idea o una situación tan grande que le dijeron, no, pero le hace falta una corona para que parezca rey. Ah, pues traigan una corona, háganla de las espinas más grandes y se la vamos a poner. Y se empezaron a burlar de él con esa corona de espinas. Y ahí estaba Jesús. Era rechazar su identidad y su autoridad. Lo trataron vergonzosamente porque esto incluyó desnudarlo, golpearlo, exhibirlo públicamente. En la cultura judía era una deshonra extrema. Yo creo que también en nuestra cultura, yo creo que nadie admitiría ser desnudado, golpeado y exhibido públicamente. A Jesús le hicieron esto. Y él dice, me van a escupir. Y yo dije, ¿por qué menciona algo que a lo mejor para mí no es tan relevante hoy? En la cultura judía, en el mundo antiguo, escupir a alguien era una de las mayores ofensas posibles. Significaba un desprecio total. Y sabe, mucha gente se encargó de despreciar a Jesús, lo veía y lo escupía. En conjunto, ¿qué significa esto? Que Jesús no solamente cargó el dolor físico, cargó la vergüenza, cargó el rechazo, cargó la humillación humana. Por eso te he estado diciendo a través de estos mensajes, si tú has sufrido rechazo, hay alguien que te entiende y se llama Jesús. Él entiende el rechazo humano. Si alguien hoy ha sido humillado, si alguien hoy ha sido ridiculizado, si alguien hoy ha sido despreciado, déjame decirte que Jesús ya pasó por eso. No sigues a un Salvador distante, sino a uno que fue también herido emocionalmente y que comprende tu dolor y que comprende lo que estás pasando y que te comprende y te ama y te quiere restaurar, porque Él también ya caminó por esa senda de vergüenza, de humillación y de desprecio. Y cada que te ve pasar por ahí, entiende que tu vida está lastimada, entiende que tu vida está sufriendo y Él siempre estará ahí. Aunque tú no lo entiendas, estará ahí para decirte, tú eres mi fiel amado porque di mi vida por ti en la cruz. Y eso es lo más grande y eso es lo más maravilloso. Lo más triste es que el mundo se sigue burlando de él. Lo más triste es que hoy no lo escupen físicamente, pero sí ridiculizan la fe, pero sí menosprecian la santidad, pero sí hacen burla del evangelio. La burla no ha desaparecido, sino solamente cambia de forma. Hoy con las redes sociales, mi desprecio ha sido ver tantos memes de ridiculizar tanto a los ministerios como a la iglesia misma. Y lo más triste es que muchas veces viene de dentro de la misma iglesia, de gente que sabe que causar polémica en las redes con esto lo va a llevar a tener más like, lo va a llevar a incluso hasta monetizar. Y hace negocio con el ridículo de la iglesia o con el ministerio de la iglesia. Eso qué triste, qué despreciable es. Seguir a Cristo incluye soportar el rechazo. No puedes amar a Jesús y esperar la aprobación del mundo. Jesús no solamente cargó la cruz, sino cargó la vergüenza que tú y yo merecíamos. Pero sigue diciendo, mira, voy a ser humillado, despreciado, me van a escupir. Pero dice algo bien importante, me van a azotar con un látigo. Y yo no sé cuántos sepan, pero el látigo romano eran varias correas de cuero, de piel, y en las puntas tenían metal o hueso, que precisamente su propósito era desgarrar, lastimar, lacerar. Estaba diseñado para no solo para golpear, sino para desgarrar la piel. Cada que el verdugo golpeaba a la víctima en una parte del cuerpo y jalaba, se llevaba parte de la piel.
¿Qué estaba pasando en el cuerpo de Jesús? Hablando científicamente, y si hay aquí un médico entenderá bien esto. Cada que él recibía un latigazo en su espalda, a manera que estaba siendo golpeado, la cultura judía decía que podía alguien ser golpeado hasta 40 veces, pero decían, bueno, ok, para no lastimar tanto, que sean 39. 39 veces golpear a alguien, un verdugo. La ley romana no tenía límite. Al contrario, era hasta donde la víctima moría o hasta donde una indicación de un general decía, hasta ahí déjalo. Pero era un gran triunfo para un soldado romano que era el verdugo, hacer que su víctima muriera a través de los azotes. Y cada que Jesús estaba siendo golpeado en sus espaldas, seguramente había laceraciones profundas, la piel se abría, se exponían sus músculos, incluso en algunas ocasiones, en algunos sufrimientos, en casos extremos, hasta los huesos. Seguramente hubo una hemorragia severa, pérdida masiva de sangre. Por eso es que Isaías dice que no encontró un buen parecer en él. En el idioma original, cuando describe a Jesús, lo describen en una cuestión amorfa, en una cuestión deformada. Yo no sé cuántos han visto a alguien golpearse, al menos pegarse en el ojo. ¿Cómo te queda el ojo? Jesús estaba siendo deformado ahí a través de ello. Había una hemorragia, una pérdida masiva de sangre. Y eso le podía provocar un shock, una baja presión, un colapso. Normalmente este castigo provocaba un dolor extremo, un choque traumático. Había una estimulación intensa del sistema nervioso y a veces un posible desmayo o un colapso. Pues tú te imaginas estar recibiendo azotes con fuerza y que tu cuerpo esté en una hemorragia profunda, tu sistema nervioso totalmente alterado. Eso hacía que se debilitara la persona antes de la crucifixión. Incluso muchos morían en los azotes antes de ir a la cruz. En el caso de Jesús, la intención no era que muriera con los azotes, pero que sí fuera debilitado. Por eso es que al siguiente día, cuando él le ponen la cruz para cargar, caminar y subir un monte, él no puede y no aguanta. Físicamente estaba ya lacerado, estaba lastimado, que un soldado romano le tuvo que pedir a alguien que lo ayudara con la cruz. Déjame decirte que Jesús no solamente murió, fue destruido físicamente antes de morir. Pero hay algo maravilloso. Cada herida tenía un propósito redentor. Si hay un versículo que a mí me ha marcado porque fue una experiencia de vida, es lo que dice Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. A ver otra vez, por sus llagas fuimos nosotros. Porque el látigo no solamente rompió la espalda, sino ese mismo látigo abrió el camino para nuestra sanidad. Otra vez, ese látigo no solamente abrió la espalda, sino abrió el camino para la sanidad de nuestros cuerpos. Por eso es que Isaías dice, por sus llagas nosotros fuimos. Yo creo que más de uno me ha escuchado esto y lo seguiré diciendo, lo seguiré hablando, porque por algo estoy aquí. A los 12 años, a mi vida me pega una enfermedad a mis pulmones, que el médico lo vio tan grave que 2 meses era antibiótico diario. Aquí vi a Toñita por ahí, siempre que me acuerdo de eso. ¿Dónde está Toñita ya? Estuvo en la primera.
Ella me conoce bien porque todos los días me inyectaba. Y ya era tanta la confianza y luego la práctica que yo estaba jugando fútbol, me decían, vete a inyectar, y regresaba yo a jugar. Pero en ese proceso, antes de ello, de tanto antibiótico, una caja de medicamento, yo sudaba continuamente y las fiebres eran muy altas. En aquel entonces no había la facilidad de hoy, y recuerdo que mi padre se turnaba con mi madre para cuidarme. Y en una ocasión que yo ya estaba delirando, hablando, miedo, escalofríos, muy mal, llega mi padre, pero previamente él me dio una recomendación. Por eso es que cada que yo puedo la recomiendo a alguien. Él me dijo, apréndete lo que dice Isaías 53:5. Y me explicó que por sus llagas nosotros íbamos a ser curados. Y yo dije, yo lo creo. Y me dijo, apréndete el Salmo 103 que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien sana todo, el que rescata de ello tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Pero dice, sana todas tus dolencias. Y me dice, esa enfermedad está incluida en la cruz. ¿Y cómo me acuerdo que yo disfrutaba esa palabra? Y en esa ocasión que él se levantó a orar por mí, él comienza a hablar en otras lenguas que no era exactamente el español, y luego viene una manera de hablar en español que fue lo que yo entendí, y él empieza a decir, yo hoy sano a tu hijo para mi gloria y le doy vida porque él tiene un propósito y lo he elegido para un propósito. Yo le creo al Señor, mi padre le cree al Señor, y aquí estoy. Porque Dios tiene un propósito. Cuando la ciencia dice ya no, Dios dice yo tengo un propósito. Y entonces por sus llagas nosotros hemos sido ¿qué? Sanados. Por eso es que yo sigo creyendo que tengo un Dios sanador. Amén. Yo creo que tengo un Dios que hace milagros también. Y siempre le dije a mi padre, mira padre, Dios te va a sanar de todo menos de una. Y probablemente esa sea la que te lleve a estar con el reino de los cielos. Y así ha sido. Entonces, yo puedo entender que cuando Jesús decía que un látigo lo iba a golpear, era porque estaba relacionando con Isaías 53. Tenía que haber llagas para que cada llaga, por esas llagas nosotros íbamos a ser sanados y curados, y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo sigo creyendo que Dios hace milagros. Jesús fue humillado, pero ¿sabes qué? Para restaurar nuestra dignidad. Fue azotado para traer sanidad a nuestros cuerpos. Fue rechazado para darnos aceptación a nosotros. Nada de eso fue casualidad. Todo fue por amor. Y Jesús acaba de decir, me van a despreciar, me van a escupir, voy a ser golpeado por un látigo, me van a entregar, voy a morir. Pero no sé cuántos, ahí le di énfasis cuando estábamos leyendo, Jesús dice, pero al tercer día resucitará. A ver otra vez, pero al tercer día, déjame decirte, hay algo bien importante, que Jesús declara la victoria antes de la cruz, y hay algo bien importante, que en medio del dolor siempre hay esperanza. Jesús nunca habla de la cruz sin mencionar la resurrección. El sufrimiento no es el final de la historia, y hoy quiero que se te quede en tu mente algo. Dios siempre tiene para ti un tercer día. Otra vez, Dios tiene para ti un tercer día. Lo que estás pasando no es eterno. Dios tiene una victoria para tu vida. Amén. Es muy probable que estés pasando por una situación que hoy parezca muerte, que parezca derrota, que parezca que es el final de tu vida.
Pero Dios te dice, no, no es el final cuando yo tengo el control de todo eso. Yo no sé cuántos estén pasando por una situación difícil que digas, creo que hasta aquí llegué. Yo no sé cuántos tengan un diagnóstico no fácil de digerir de parte de un doctor, de un psiquiatra, de un psicólogo. Pero Dios te dice, no llegaste hasta ahí, yo tengo un tercer día para ti. Yo no sé cuántos hoy sientan una desesperación en su vida, pero Jesús te dice, hay esperanza para tu vida. Y cuando Jesús habla de la resurrección, que fue el clímax de esa plática y de esa clase, yo me imagino al maestro bien emocionado enseñando, diciendo, llega al clímax de su clase y dice, pero voy a resucitar al tercer día. Dice la escritura que ellos no entendieron nada. Otra vez, ellos no entendieron nada. Entonces el problema no era falta de información, el problema era falta de revelación. Hoy vivimos una generación que exige entender todo inmediatamente. O sea, la primera quiere entender. Y si no tiene sentido inmediato, entonces se empieza a cuestionar muchas cosas. Y esta cultura ha llegado a la fe. Esa mentalidad también ha entrado a la fe. Y muchos dicen, a ver, si Dios está en esto, ¿por qué me duele? Si es la voluntad de Dios, dicen, ¿por qué no la entiendo? Si Dios me ama, como dice el pastor que me ama, ¿por qué estoy pasando por esto? Ahora, el problema no es que Dios no esté hablando. El problema es que queremos comprender todo sin pasar un proceso. Yo siempre he dicho, y me da mucho gusto cuando, no sé a cuántos les ha pasado que hay películas que le tienes que poner mucha atención, ¿no? Porque si te duermes en un ratito, como a mí me pasa, ¿no? Que a veces hasta se burlan de mí cuando voy al cine y empiezo a roncar ahí en lo fresquecito y todo, y ya despierta. O pongo la película y de un momento le tengo que regresar porque me perdí como media hora en mi sueño, ¿no? No sé si nada más a mí me pasa, ¿no? Y decimos, ¿en qué va a terminar, no? A veces, honestamente, si la serie está muy así, me pone en jaque mate y lo que digo, no, mejor ya no la veo porque ya me estoy alterando, ¿no? Ya quisiera meterme a la película y decirle, ¡hey, te van a matar!, ¿no? Y entonces cuando termina la película, dices, ya entendí. Y cuando se la platicas a alguien, te dice, no, no, no me platiques. No, pero si no te la platico es que no le entiendo bien. Yo creo que nuestra vida es como una película. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos porque todavía no llegamos, ¿qué? Al final. Entonces yo, por ejemplo, volteo hacia atrás y ya terminó en mi vida. No ha terminado toda la película, pero ya terminó, es una serie, mi vida. Y ya terminó el primer, segundo, tercer, cuarto capítulo y entiendo y digo, ahora entiendo por qué pasó esto. Porque si no hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto tampoco. Y sabes, Dios siempre tiene un final para nosotros de bendición. Pero a veces no entendemos ni comprendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida porque no entendemos el proceso. Yo a los 20 años tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, de congregarme en una iglesia, de ser parte de la banda de una iglesia, de dejarle al pastor un grupo de jóvenes que no teníamos, dejarle como 25 jóvenes. Ellos me fueron a dejar al aeropuerto cuando yo me regresé. Aclaro, era soltero. Mi pregunta es, ¿por qué no me quedé allá?
porque Dios tenía un plan y un propósito. Hoy no estuviera mi nieto, no estuviera mi hijo, no estuviera la pastora Charo. Pero cuando nos empezamos a decir, Dios tiene algo y un propósito. ¿Por qué me tuve que ir a Tampico a estudiar y conocerla allá? ¿Por qué me tuve que congregar en una iglesia allá y conocerla a mi esposa allí? Porque Dios tiene un propósito y tiene un plan. ¿Por qué Dios me dio un trabajo a 5 minutos, aunque llegue tarde? Porque sabía que Dios me iba a dar un trabajo aquí en las tardes y me dice, no te puedes ir lejos porque si no, no vas a atender a la iglesia. Pero yo no lo sabía. ¿Por qué le jugaba yo al pastor de chico? Y le he dicho, era yo experto en levantar la ofrenda desde ahí. ¿Por qué llevaba mi Biblia sacachamucos de este vuelo? Y cuando la maestra decía, tienen que traer un libro para aprender a leer, yo llevaba mi Biblia y les decía a los chamacos, vengan para acá, va a venir el apocalipsis y se va a terminar el mundo. Y si tú no aceptas a Jesús, te vas a ir al infierno. Y la maestra mandaba a traer a mi papá y a mi mamá y dice, oiga, su hijo está espantando a los niños y ya tengo un problema, ¿no? Ahora entiendo, ¿no? Cómo Dios me guardó, ¿no? Por más que yo quise correr y andar con los de mi barrio que les decían los armadillos, nunca formé parte de los armadillos. Porque Dios tiene un plan. Ahora, no entendí los procesos, pero empecé a confiar en el Dios de los procesos. Y dije, Dios tiene algo para mi vida. Y seguramente lo que Dios tiene, según la promesa, es que tiene planes para bien para mi vida, nunca de mal. Por eso es que muchas veces queremos un evangelio que nos haga sentir bien, pero no queremos un evangelio que nos transforme. Queremos promesas, pero queremos evitar procesos. Queremos resurrección, pero no queremos morir a nosotros mismos. A veces no todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios hace tiene sentido para nosotros, pero sí tiene un sentido conforme a su propósito. Y hoy me queda bien claro que todas las cosas nos ayudan a bien. Diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no termina ahí el versículo. Dice, conforme a los que Dios aman, dice, pero conforme, tenemos un llamado conforme a su propósito. A eso nos ayudan a bien todo. Así que tal vez no estés entendiendo hoy muchas cosas de parte de Dios. Estás pasando por una prueba, una pérdida, un proceso largo, una oración sin respuesta. Hay gente que me puede decir, pastor, es que ya llevo meses orando y no veo nada. A ver, estás en un proceso. Pero acuérdate, llegará tu tercer día, que es un día de resurrección. Tú no entiendes el proceso, pero tienes que confiar en el Dios del proceso, que Dios tiene un propósito para tu vida. Así que yo te recomiendo que no te alejes si no entiendes. No abandones si no le encuentras sentido. No juzgues el proceso antes de ver la resurrección. Póngase de pie y le quiero decir algo. La pregunta no es si Dios te está explicando algo. La pregunta es si tú estás dispuesto a confiar aunque no entiendas. A ver otra vez. No es que Dios te esté explicando o no te esté explicando algo. La pregunta es si estás dispuesto a confiar en Dios aunque no entiendas. A mí una vez el Señor me habló a través de profecía, a través de una persona y me exhortó y me dijo, tú todo lo quieres razonar. Dice, ya llegó el momento en que camines por fe. Y es que a veces la razón no entra cuando caminamos en fe.
Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ustedes. Jesús por eso abrió el camino a la cruz, para que nosotros pudiéramos ahora entender y ver la película completa. Que Él fue a la cruz para amarnos. Porque hay gente, yo no sé qué tipo de persona seas, los que no entienden lo que Dios está haciendo. Yo te recomiendo que si no entiendes lo que Dios está haciendo, confía, aunque no lo comprendas. O eres de los que quieren un cristianismo sin cruz, déjame decirte que no hay resurrección si no hay muerte. O eres de los que están cerca, pero nunca han sido transformados. Es necesario que hoy pidas revelación de parte de Dios. Hoy siento en mi corazón orar por personas que están pasando por una enfermedad y que hoy se cumpla lo que hoy acabamos de escuchar. Jesús dijo: me va a lacerar un látigo. Estaba hablando de sus llagas, pero Isaías estaba diciendo que por esas llagas nosotros íbamos a ser sanados y curados. Yo no sé si el médico te ha diagnosticado algo. Y qué bueno, doy gracias a Dios por los médicos. Acá hay varios, los honro. Pero ellos sabrán que aún su diagnóstico tiene un límite. Y Dios tiene la última palabra. A ver, otra vez, Dios tiene la última palabra. Amén. ¿Cuántos quisieran orar? Después de esta oración, quiero orar por si tú estás pasando un proceso que no estás entendiendo. Y no voy a orar para que entiendas el proceso. Voy a orar para que confíes en el Dios del proceso. Amén. 2 oraciones quiero hacer. Así que si tú estás pasando por una situación de enfermedad física o mental o emocional, estás en el lugar correcto, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida hoy. Pero le tienes que creer a Él. Y el primer paso de fe es que pongas tu mano a donde crees que te duele, a donde crees que está la enfermedad. Si tú no sabes si está la enfermedad en todo tu cuerpo, pon tu mano sobre tu cabeza y ora por ti. No voy a ir a orar por ti y poner las manos, pero sí el Espíritu Santo lo va a hacer en este momento. ¿Listo? Padre, en este momento venimos delante de ti. Porque cuando tú fuiste, antes de ir a la cruz, te lastimaron, Señor. No fue casualidad, todo estaba escrito. Y yo hoy creo que por tus llagas somos nosotros sanados y curados. No importa el nombre de la enfermedad. De hecho, para ti no hay cosa fácil ni difícil. Tú cuando hablas, las cosas son transformadas en el nombre de Jesús. Y hoy creo profundamente en que tenemos a un Dios de milagros, a un Dios que puede hacer cosas nuevas. Y hoy le decimos en el nombre de Jesús a esa enfermedad que sea abandonada de ese cuerpo por la sangre de Jesús, por las llagas de Cristo Jesús, por las llagas de aquel que venció. No importa que sea una enfermedad física, mental o emocional. En el nombre de Jesús tú nos das libertad, 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 y podemos experimentar y creer que tú sanas todas nuestras dolencias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si alguien está pasando por un proceso, si alguien está pasando por una situación compleja y no están entendiendo, Señor, solamente te pido que les ayudes a confiar que todas las cosas ayudan a bien, y que tú eres el Dios del proceso, y que tú eres el Dios que tienes el control sobre la vida de esa persona. En el nombre de Jesús creemos, Señor, en ese Dios que fue a la cruz
en obediencia, que caminó hacia Jerusalén para soportar todo esto, porque tenía un propósito para nuestra vida. Y hoy lo creo en el nombre de Jesús. Hoy lo creo en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor. Y dile: Señor, hoy te doy la honra. Vamos, dale al Señor. Adora al Señor, vamos. Así es Dios. Vamos. Artlist.io. Music licensing reimagined. What